Perdí mi matrimonio, pero expuse la corrupción. Jamás imaginé que ayudar a mi esposa a encontrar un nuevo trabajo desencadenaría una serie de eventos que destrozarían mi vida personal y me arrastrarían a un mundo de engaños y delitos financieros. Esta es la historia de cómo la traición y la ambición pueden entrelazarse de la manera más inesperada, y cómo, a veces, la verdad sale a la luz de la forma más dolorosa. Todo comenzó con una simple llamada. Mi esposa, Verónica, una contadora dedicada y muy profesional, había sido despedida de su trabajo anterior debido a una reestructuración de la empresa. Sé lo importante que era para ella sentirse realizada profesionalmente, así que decidí intervenir. Trabajo como ingeniero de sistemas en una gran multinacional. Mi área se centra en la seguridad informática, los servidores, la instalación de software y el mantenimiento de los equipos. No tenía mucha relación con mi jefe, apenas habíamos cruzado palabra en los 5 años que llevaba en la empresa. Pero en mi desesperación por ayudar a Verónica, decidí acercarme a él. La empresa tenía políticas muy estrictas para prevenir el abuso de poder, pero los departamentos de sistemas y contabilidad no interactuaban directamente, así que pensé que no habría problema si mi jefe le echaba una mano a Verónica. Al principio, mi jefe se mostró un poco indiferente. Me explicó que los procesos de contratación eran manejados exclusivamente por recursos humanos y que no era tan fácil influir en la decisión. Sin embargo, después de explicarle la difícil situación de Verónica y enfatizar lo valiosa que sería para la empresa una persona tan comprometida como ella, accedió a interceder. Al día siguiente, Verónica tuvo la entrevista. La recuerdo esa mañana, nerviosa pero llena de ilusión. Siempre he pensado que la ropa formal le sienta muy bien, tiene una presencia ejecutiva que la hace destacar. Me llamó durante el día, justo cuando estaba en medio de la instalación de un software en los servidores, para invitarme a almorzar. Cuando nos encontramos, estaba radiante. Me contó que la entrevista había ido mucho mejor de lo que esperaba. Mi jefe había cumplido su palabra y la había recomendado, y después de revisar su impecable currículum, había conseguido el trabajo en el área de contabilidad. A partir de ese día, nuestras vidas cambiaron por completo. Empezamos a ir juntos al trabajo, compartíamos los almuerzos y regresábamos a casa al final del día. Al principio, todo parecía perfecto. Si bien nuestros horarios no siempre coincidían, aprendimos a adaptarnos. A veces yo tenía que quedarme hasta tarde en la oficina para solucionar problemas de seguridad informática, y otras veces ella debía quedarse para cerrar los balances de fin de mes. Pero siempre encontrábamos la manera de coordinar nuestras rutinas. Ahora, mirando hacia atrás, me resulta difícil identificar el momento exacto en que las cosas comenzaron a torcerse. He pasado incontables noches tratando de recordar algún detalle específico que marcara un antes y un después, pero la verdad es que no puedo señalar un único punto de inflexión. La aventura de Verónica con mi jefe pudo haber surgido gradualmente, o tal vez él ya tenía la intención de seducirla desde el principio. Pero lo que realmente importa es el desenlace de la historia. Puedo decir con certeza que los cambios comenzaron a manifestarse poco a poco. Primero, dejamos de ir juntos al trabajo con tanta frecuencia. Luego, Verónica dejó de invitarme a almorzar. Empezó a usar su propio coche para ir y venir de la oficina, y muchas veces salía antes o regresaba más tarde que yo. A veces coincidíamos en el estacionamiento, pero la mayoría de las veces ni siquiera eso. Al principio, lo atribuí a la rutina, al hecho de que su nuevo trabajo le exigía más tiempo, pero el cambio era innegable. Unos meses después, Verónica recibió un ascenso. Fue nombrada jefa de administración, justo por debajo de mi jefe. Hubo un ajuste de personal, y aunque 3 personas perdieron sus empleos, ella obtuvo ese ascenso. Es curioso cómo en ese momento no me detuve a pensar en las implicaciones de todo esto. Después de todo, mi esposa se había convertido en mi jefa. Hicimos bromas sobre cómo ahora ella podía despedirme si me portaba mal, y celebramos su éxito como cualquier pareja lo haría. Pero, mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo ingenuo que fui. Con el ascenso llegaron más responsabilidades para Verónica, más reuniones y, por supuesto, más excusas. A cada pregunta que le hacía, su respuesta siempre incluía la palabra balances. Todo giraba en torno a ellos. Siempre tenía que revisar números, cuadrar cuentas, rehacer documentos. Y, como era de esperar, llegaba tarde a casa casi todas las noches.
La excusa de los balances se convirtió en algo tan habitual que me llevó mucho tiempo empezar a sospechar que había algo más detrás de esas palabras. Creo que fue unos 9 meses después de que Verónica empezó a trabajar en la empresa cuando comencé a notar que algo no andaba bien. Para entonces, ya nos habíamos distanciado bastante. Apenas hablábamos, y cuando lo hacíamos, eran conversaciones superficiales sobre el trabajo o la rutina diaria. Si le proponía hacer algo juntos, siempre estaba cansada o tenía demasiadas responsabilidades en la oficina. Nuestra vida íntima también comenzó a resentirse. Había más rechazo que intimidad. Empecé a sospechar que tenía una aventura, pero necesitaba pruebas antes de acusarla de algo tan grave. Nunca había sido desconfiado con ella antes, pero las señales eran innegables. Decidí averiguar a dónde iba realmente cuando decía que se quedaba trabajando hasta tarde. Y esto fue más fácil de lo que esperaba. Como parte de mi trabajo en el área de seguridad informática, tenía acceso a los dispositivos de los ejecutivos de la empresa, incluido el teléfono de trabajo de Verónica. Cada año, actualizábamos los equipos y mi departamento se encargaba de instalar las aplicaciones necesarias para el trabajo, entre ellas un sistema de control de GPS que rastreaba los movimientos del personal, especialmente cuando viajaban por trabajo. La empresa no era demasiado estricta con el uso de los equipos, siempre y cuando los cuidaran. Así que decidí revisar los movimientos de Verónica. Lo que descubrí me dejó atónito. Durante las últimas semanas, no solo había estado trabajando en la oficina y yendo a nuestra casa, sino que también había visitado varios hoteles exclusivos de la ciudad, muchas veces cuando me decía que se quedaba trabajando hasta tarde. Lo más impactante fue que no solo iba por la noche, en varias ocasiones había visitado esos hoteles durante el almuerzo, e incluso había registros de que iba a las 9 de la mañana. Sin embargo, lo que terminó por confirmar mis sospechas fue una dirección en una zona residencial a la que Verónica había ido varias veces. A veces se quedaba solo 30 minutos, otras, un par de horas. No era un hotel, era una casa. Decidí ir a esa dirección para averiguar más. No sabía qué haría cuando llegara, pero me di una vuelta por el barrio pensando en todas las posibilidades. Cuando vi el nombre en la puerta, se me heló la sangre. Era la casa de mi jefe. Ese día, Verónica llegó tarde a casa, como ya era costumbre. Apenas me dirigió la palabra, y, a decir verdad, yo tampoco estaba interesado en hablar. Esta vez, me alegré de que casi no me prestara atención. Había estado pensando mucho en qué hacer, en cómo abordar la situación. Me sentía herido, tanto emocionalmente como en mi orgullo, y hubo muchos momentos en los que me culpé a mí mismo por haberla llevado a trabajar en la empresa. Después de todo, si no le hubiera conseguido ese trabajo, nada de esto habría sucedido. Pero no podía seguir culpándome. Sabía que todo era culpa de ella y que debía pagar por lo que estaba haciendo. Sin embargo, no me imaginaba lo que descubriría después. Lo primero que necesitaba eran pruebas contundentes, algo irrefutable. Aunque ya había descubierto que Verónica estaba visitando hoteles y la casa de mi jefe, necesitaba algo que los conectara a ambos de manera clara. Fue entonces cuando decidí que lo mejor sería comprobar si mi jefe había estado en los mismos lugares que ella. Con acceso a los equipos celulares de los ejecutivos, esto fue bastante sencillo. Sabía que el teléfono de mi jefe también tenía habilitada la función de GPS, así que lo rastreé. Y, como temía, cada vez que Verónica había estado en uno de esos hoteles, mi jefe había estado allí también. Era como si sus movimientos estuvieran sincronizados. No había margen de duda, ellos estaban juntos. Sin embargo, todavía necesitaba pruebas reales, y eso implicaba acceder al teléfono de mi esposa. Sabía que solo revisando sus mensajes podría obtener la evidencia que necesitaba. Pero eso requería paciencia. En casa, las cosas se pusieron cada vez más tensas. Trataba de mantener la calma, de actuar con normalidad, pero era difícil. Ver cómo Verónica llegaba a casa, tan feliz, después de haber estado con su amante, era un golpe constante a mi orgullo. Lo peor era que se comportaba como si nada estuviera mal. Incluso había días en los que, de tan buen humor, se ofrecía a cocinar o se mostraba cariñosa conmigo, como si todo estuviera en perfecto estado. En una de esas ocasiones, simplemente no pude contenerme. Le dije, con un tono cortante, que parecía que se la había pasado muy bien después del trabajo. Recuerdo cómo su expresión cambió en ese momento.
Fue la primera vez que noté que ella empezaba a sospechar de mí. A partir de ese día, se volvió más cuidadosa y algo paranoica. En una ocasión, me la encontré en el estacionamiento de la empresa y, sin más, me preguntó si la estaba siguiendo. Me limité a reír y le dije que no tenía ninguna razón para hacerlo. Después de todo, no necesitaba seguirla, sabía exactamente a dónde iba cada vez que salía del trabajo. Pocos días después, tuve la oportunidad perfecta para acceder al teléfono de mi esposa. En mi departamento, cada 6 meses actualizábamos los aplicativos de los celulares de los ejecutivos. El día programado, recogimos todos los equipos. Aprovechando un momento en que mis compañeros estaban ocupados, tomé el teléfono de Verónica y lo revisé rápidamente. No solo descubrí que estaba usando WhatsApp para hablar con mi jefe, sino que, en un acto de desesperación, decidí hacer algo aún más arriesgado: inicié sesión en WhatsApp web en mi laptop, usando su cuenta. Sabía que mi esposa podría darse cuenta fácilmente de que había un dispositivo conectado a su cuenta, pero confiaba en que no se molestaría en revisar eso. Dudaba mucho que sospechara que la estaba espiando de esa manera. Esa noche, esperé a que Verónica se durmiera profundamente. Quería evitar que alguien viera que estaba en línea en su cuenta, así que debía ser muy cuidadoso. Cuando finalmente accedí a sus mensajes, comencé a revisar toda la conversación que tenía con mi jefe. Lo que encontré fue mucho más de lo que hubiera imaginado. Había fotos íntimas, vídeos de ellos juntos, planes de encuentros en hoteles, e incluso fotos de cenas románticas y almuerzos en lo que supuse era la casa de mi jefe. No era solo una aventura, se trataba de una relación completa. Y ella, mientras tanto, dormía a mi lado como si nada estuviera pasando. Sentí una mezcla de rabia y decepción al verla tan tranquila, llevando una doble vida sin que yo sospechara nada durante tanto tiempo. Si hubo un momento en el que pude haberle hecho daño a mi esposa, fue ese. Pero en lugar de hacer algo impulsivo, me dediqué a sacar capturas de pantalla de todas las fotos y mensajes. Sabía que necesitaría esas pruebas más adelante. Mientras revisaba, algo más llamó mi atención. Entre los mensajes de amor y las fotos, había algo extraño. Verónica y mi jefe hablaban mucho sobre facturación. Al principio, pensé que era algo relacionado con el trabajo, pero me pareció extraño que usaran WhatsApp para discutir temas laborales, cuando podían hacerlo a través de los correos corporativos. Había mensajes como: esta vez hay 3 facturas por consultoría, o no olvides hacer las transferencias de la consultoría. Lo más raro era que hablaban de esa consultoría como si fuera algo suyo, algo personal. Aunque revisé todos los mensajes que pude, nunca mencionaban exactamente de qué se trataba la consultoría, solo ese nombre genérico. Aquello me sonaba a algún proveedor, pero no dejaba de parecerme sospechoso. Los días siguientes, el ambiente en casa se deterioró aún más. Verónica y yo nos ignorábamos por completo. Ella seguía saliendo temprano y regresando tarde, como si nada hubiera cambiado. Ya ni siquiera intentaba disimular. Sabía que nuestro matrimonio estaba terminado, y yo también. Fue entonces cuando hablé con un abogado y comencé el proceso de divorcio. Desafortunadamente, tanto la casa como los autos los habíamos comprado juntos, así que todo tendría que venderse y tardaríamos en llegar a un acuerdo. Pero eso no era lo que más me preocupaba en ese momento. En la oficina, mi curiosidad sobre esa consultoría creció. Ya que tenía acceso a la base de datos de la empresa, decidí investigar por mi cuenta. Usando las fechas de los mensajes de Verónica como referencia, busqué las facturas correspondientes. Lo que encontré fue un proveedor llamado Consultoría Estratégica Global, al que se le pagaba el 5% de los ingresos por motivo de consultoría. Hasta ese momento, solo estaba satisfaciendo mi curiosidad. Revisé facturas anteriores, aunque no aparecía en todas, la consultora figuraba en la mayoría de las facturas. ¿Qué servicio exactamente brindaba este proveedor? Haciendo una búsqueda más detallada en la base de datos, descubrí que Consultoría Estratégica Global había sido añadido como proveedor hacía unos 6 meses y había recibido un total aproximado de más de $100,000. No era una suma demasiado significativa, sobre todo si se compara con otros proveedores que movían millones de dólares al año, pero el hecho de que este proveedor no pareciera tener un propósito claro me inquietaba. Decidí hacer preguntas. Fui al área de contabilidad, y como era de esperar, Verónica estaba por allí. Nos ignoramos mutuamente, como siempre, pero eso no me importaba.
Pregunté a una de las contadoras sobre la consultoría estratégica global. Antes de que ella pudiera responder, Verónica, visiblemente nerviosa, intervino y dijo que la empresa brindaba servicios de revisión de presupuestos. Luego, me preguntó por qué quería saberlo. Se había puesto muy tensa. Le respondí que solo tenía curiosidad porque había detectado un pequeño problema en la base de datos, pero su reacción me dejó más claro que nunca que algo muy grande estaba sucediendo. Esa noche, Verónica llegó temprano a casa, algo que no sucedía desde hacía mucho tiempo. Y, para mi sorpresa, por primera vez en semanas, intentó entablar una conversación conmigo. Me preguntó cómo me estaba yendo en el trabajo, si había tenido algún problema o si todos los sistemas funcionaban bien. Fue un intento tan patético de tener una charla casual que casi me reí en su cara. Finalmente, como si fuera un comentario al pasar, mencionó a Consultoría Estratégica Global, diciendo lo buenos que eran como proveedores y que, gracias a ellos, habíamos cerrado grandes negocios. Ese comentario solo me confirmó lo que ya sospechaba. Verónica estaba extremadamente nerviosa porque sabía que yo había descubierto algo sobre esa empresa. Esa noche, decidí investigar más a fondo. Entré al sitio de la entidad de tributos y busqué información pública sobre la consultoría. Lo que encontré fue casi inexistente. Apenas había registros, ni siquiera se especificaba a qué se dedicaba exactamente. Solo aparecía el nombre de la dueña. Fue entonces cuando busqué más sobre ella, y al encontrar su perfil de Facebook, todo quedó claro, era la esposa de mi jefe. Ahí lo tenía, una empresa que realizaba consultorías y que se llevaba el 5% de algunas facturas, registrada a nombre de la esposa de mi jefe. Ya no quedaban dudas de que algo turbio estaba ocurriendo. Decidí que al día siguiente investigaría más a fondo. Pero al llegar al trabajo, descubrí que había sido despedido. Subí a hablar con Verónica, esperando al menos una explicación, pero ella, con una frialdad que nunca le había visto antes, me dijo que todo se debía a una serie de reestructuraciones en la empresa. Intentó suavizar las cosas diciendo que había hecho todo lo posible para evitar mi despido, pero que la decisión ya estaba tomada. Incluso se ofreció a ayudarme a conseguir una nueva posición y me aseguró que me pagarían una buena indemnización. Yo ya estaba harto de su mentira. Los papeles del divorcio estaban casi listos, así que la dejé hablando sola y me fui a recoger mis cosas. Antes de irme, imprimí toda la información sobre Consultoría Estratégica Global que había encontrado. Sabía que podría necesitarla más adelante. Esa tarde, hablé con mi abogado. Me dijo que al día siguiente podía enviar los papeles del divorcio a la oficina de Verónica, y le pedí que lo hiciera. Mejor que todo el mundo se enterara. Recogí mis pertenencias más preciadas y me fui a un hotel. Estaba agotado emocionalmente, harto de todo. No quería volver a saber nada de mi esposa. Pero quedaba un último asunto por resolver, la consultora. Estaba casi seguro de que mi jefe estaba haciendo algún negocio sucio, pero no podía estar completamente seguro. Decidí llamar al auditor interno de la empresa. Si alguien podía descubrir algo, era él, y si no había nada que descubrir, al menos yo no me metería en más problemas. Lo llamé por teléfono y logré que me atendiera. Le expliqué quién era y que necesitaba reunirme con él para hablar de un tema delicado. Creo que el hecho de que me hubieran despedido ese mismo día fue lo que lo convenció de verme. Nos reunimos en una cafetería, y ahí le conté toda la historia, cómo había accedido a los mensajes de mi esposa, las sospechas de infidelidad, los mensajes sobre facturas y dinero, y lo que había descubierto sobre la consultora a nombre de la esposa del jefe. Le entregué toda la información que tenía. Aunque le pareció un poco raro, me aseguró que revisaría todo. Esa noche, desde el hotel, ya no me sorprendió que Verónica intentara comunicarse conmigo a eso de las 10 de la noche. Eso significaba que recién había llegado a casa. Ni siquiera el día que ella misma me había despedido, se había tomado la molestia de no irse con su amante. No le respondí. Los días que siguieron, toda nuestra comunicación fue a través de los abogados. Yo ya no quería saber nada de ella. Actualización 1. Unos días después del día que me despidieron, el auditor me llamó por la noche. Me pidió que lo visitara al día siguiente a las 10 de la mañana. No quiso darme detalles, pero insistió en que no llegara tarde. Al día siguiente, fui a la empresa con la excusa de hablar con recursos humanos. Mientras estaba allí, vi cómo llegaba la policía con órdenes de arresto en mano.
frente a todos los empleados, sacaron esposados a mi jefe y a Verónica. Cuando ella me vio, comenzó a pedirme ayuda, diciendo que todo era un error. Más tarde, el auditor me explicó lo que había descubierto: el jefe y mi esposa usaban la consultoría para desviar parte de las ganancias de la empresa. Habían logrado evitar ser descubiertos en las auditorías porque Verónica se encargaba de alterar los registros. La directiva, al recibir la información del auditor, activó a sus abogados, y todo terminó en manos de las autoridades. Me dijo también que tendría que dar mi testimonio en el juicio. Durante los días siguientes, hablé con abogados, con el auditor e incluso con la directiva de la empresa. Me aseguraron que me devolverían mi puesto de trabajo. Cuando llegó el juicio, tuve que contar toda mi historia una vez más, desde mis primeras sospechas de infidelidad hasta el momento en que fui despedido. Fue un proceso agotador, pero sabía que era necesario. Lo que me dio pena fue ver cómo la esposa del jefe también salió afectada. Según contó en el juicio, ella había creado la empresa por solicitud de su marido, pero él se encargaba de todo. Ella aseguró que no sabía nada sobre el fraude. Bajo la presión de los abogados y del juez, Verónica terminó confesando. Contó cómo, mientras trabajaba como contadora, había iniciado una relación con el jefe. Él la había convencido de que podían obtener dinero fácilmente usando esa empresa fantasma, y que lo usarían para su futuro juntos. Dijo que había estado tan enamorada que aceptó sin pensarlo demasiado. Después, fue ascendida a administradora para poder controlar todo el proceso. Al final, tanto Verónica como el jefe fueron condenados a 5 años de prisión por fraude corporativo. La esposa del jefe recibió una multa. Lo más doloroso de todo fue entender que hacía mucho tiempo que yo no le importaba a Verónica. Tenía toda la intención de dejarme para irse con su jefe. Aunque decía que lo había hecho por amor, yo sabía que se trataba más de ambición. A pesar de todo, Verónica se negó a darme el divorcio en un principio, supongo que sabía que ya no le quedaba nada. Pero finalmente logré separarme de ella. Durante todo este tiempo, ha seguido intentando comunicarse conmigo, diciendo que necesita mi ayuda. Estoy casi convencido de que el jefe saldrá antes de tiempo, pagando alguna fianza. Pero no sé si él estará dispuesto a pagar también la fianza de Verónica. Lo cierto es que a mí ya no me importa. Al final, la empresa me devolvió mi puesto de trabajo, pagándome además una compensación por el despido injusto. Como si eso no fuera suficiente, recibí una generosa recompensa por mi colaboración en destapar el fraude. Esta experiencia me ha dejado cicatrices profundas, pero también me ha enseñado valiosas lecciones sobre la confianza, la honestidad y la importancia de defender la verdad, sin importar las consecuencias. Aunque perdí mi matrimonio, recuperé mi integridad y expuse una red de corrupción que estaba dañando a la empresa en la que trabajaba. La vida me ha demostrado que, a veces, los mayores golpes pueden llevarnos a descubrir nuestra propia fortaleza y a luchar por lo que es justo. Y aunque el camino fue doloroso, al final, la verdad siempre sale a la luz.